En el otoño de 1943, mientras el mundo entero ardía en las llamas de la Segunda Guerra Mundial, el astillero naval de Filadelfia se convirtió en el epicentro de uno de los misterios más inquietantes y debatidos del siglo XX. El supuesto experimento Filadelfia, envuelto en relatos contradictorios y rumores persistentes, ha fascinado a generaciones de investigadores, escritores y entusiastas de lo paranormal. La historia comienza con el USS Eldridge, un destructor de escolta recién ensamblado que, según los relatos, fue sometido a pruebas secretas en busca de una nueva frontera tecnológica: la invisibilidad. En la versión más popular de la leyenda, el objetivo declarado por la Marina de los Estados Unidos era sencillo, al menos en apariencia: lograr que el Eldridge fuera invisible al radar enemigo. En una era donde los submarinos alemanes acechaban las costas y donde cada avance significaba la diferencia entre la vida y la muerte, la idea de un barco indetectable ofrecía una ventaja estratégica incalculable. Pero los eventos que se dice que sucedieron en ese astillero fueron extraordinarios. Según los testigos y documentos que circulan en la literatura paranormal, la tecnología empleada iba mucho más allá de simples técnicas de sigilo. Se hablaba de campos electromagnéticos poderosos, de experimentos inspirados por los descubrimientos de figuras como Nikola Tesla y Albert Einstein, y de una ciencia capaz de doblar las leyes conocidas de la física. Fue Carl M. Allen, un exmarinero mercante, quien se erigió como el principal narrador de esta historia. Allen, bajo el nombre de Carlos Miguel Allende, envió cartas con anotaciones manuscritas y advertencias a investigadores de la Marina, asegurando haber presenciado el experimento en persona. Según su versión, el USS Eldridge no solo se volvió invisible, sino que desapareció literalmente del muelle en Filadelfia, para aparecer instantes después en Norfolk, Virginia, a más de 320 kilómetros de distancia. Algunos marineros del SS Andrew Furuseth, según Allen, observaron con asombro cómo el Eldridge se materializaba de la nada, permanecía unos minutos y luego se desvanecía, solo para reaparecer en Filadelfia en el lugar que ocupaba originalmente. Los efectos secundarios de aquel experimento, según las versiones más espeluznantes, fueron devastadores para la tripulación. Se cuenta que algunos marineros quedaron fusionados físicamente con los mamparos y el propio casco del barco, atrapados en la estructura metálica, incapaces de moverse o pedir. El experimento Filadelfia es el nombre que le dio el ufólogo estadounidense Morris K. Jessup, 1900-1959, a un supuesto experimento secreto llevado a cabo por la Armada de los Estados Unidos en los astilleros navales de Filadelfia, Estados Unidos, durante el 28 de octubre de 1943, en el cual el destructor escolta de la Armada USS Eldridge habría sido invisibilizado electrónicamente contra los dispositivos enemigos e involuntariamente habría sido teletransportado 600 kilómetros hasta el puerto de Norfolk, estado de Virginia, ida y vuelta. Este bulo fue informado repetidamente como una farsa. Según los comentarios del ensayista estadounidense Robert A. Guerman, 1952, al libro El experimento Filadelfia, Proyecto Invisibilidad, 1979, de William Moore y Charles Berlitz, no tiene sentido que personas inteligentes realizaran un experimento de tanta importancia en exteriores, fuera de un laboratorio donde el ambiente puede ser controlado, sobre agua, a plena luz del día, en uno de los puertos más importantes de Estados Unidos, con cientos de testigos involuntarios, tanto civiles como militares, utilizando un buque destructor en un momento en que tanto se necesitaba, en plena Segunda Guerra Mundial. Si hemos de creer a Carl Allen, entonces nuestra jerarquía militar habría abandonado la cordura y todo precedente histórico al realizar un experimento de enorme importancia en plena luz del día y utilizando un buque destructor de escolta en un momento en que tanto se necesitaba. Si alguien escribiera un libro que contara la historia real, su título podría ser El embaucamiento Filadelfia, Proyecto Credulidad. En 1956, el bulo involucraba el USS Eldridge, la Armada de Estados Unidos, y la teoría del campo unificado, al que, posiblemente debido a una confusión con la palabra campo, se consideraba erróneamente como una burbuja oblonga de energía físicamente visible. Con el paso de las décadas, la leyenda se desarrolló en varios libros de literatura fantástica y desde los años 90 en foros de Internet, involucrando cada vez más elementos con visos de verosimilitud, ondas longitudinales y transversales,
campos eléctricos y magnéticos, ondas gravitacionales, ondas electromagnéticas, el ingeniero eléctrico Nikola Tesla, un grupo de científicos de la Universidad de Chicago, el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Princeton, circuitos de sincronización y modulación. Enormes generadores de 75 kW cada uno, 4 bobinas Warp, 3 transmisores RF de 2 MW cada uno, 3.000 tubos amplificadores, 6 L6, empleados para canalizar los campos de las bobinas Warp. Biografía de Carl Allen. Editar Carl Meredith Allen. Springdale, 31 de mayo de 1925. Greeley, 5 de marzo de 1994, fue un marinero de la Marina Mercante de Estados Unidos y creador del bulo del experimento Filadelfia. Era el menor de 3 hijos. Su padre era irlandés y su madre gitana. Solo terminó la escuela primaria. El 14 de julio de 1942, se alistó en la Armada de los Estados Unidos, pero el 21 de mayo de 1943 fue licenciado por problemas psiquiátricos. En julio de 1943 entró en la Marina Mercante, que abandonó en octubre de 1952, y desde entonces fue una especie de vagabundo. Durante su vida cambió de nombre al menos 5 veces. Allen reconoció ser el autor de las cartas de Jesup y de las anotaciones que había en el libro enviado a la ONRE, Office of Naval Research, Oficina de Investigación Naval, de la ciudad de Washington. Murió en un asilo psiquiátrico a los 68 años. En 1992, un exmarinero del destructor USS Eldridge mencionó un hecho que podría explicar la confusión de Carl Allen. Yo estaba en un bar esa noche. Tomamos un par de cervezas y yo era uno de los 2 marineros que se dice que desaparecieron misteriosamente. La pelea comenzó cuando alguno de los marineros se jactó del equipamiento secreto: radar, sonar, pernos especiales, una brújula nueva, etc. Y se le dijo que cerrara la boca. 2 de nosotros éramos menores de edad. Tan pronto como comenzaron los problemas, las camareras nos sacaron por la puerta trasera y más tarde negaron saber nada de nosotros. Nos fuimos a las 2 de la mañana. El Eldridge ya se había ido a las 11 de la noche. Alguien que lo buscara en el puerto esa noche se habría dado cuenta de que el Eldridge no estaba allí y realmente apareció en Norfolk. Y a la mañana siguiente ya estaba de vuelta en el puerto de Filadelfia, lo que parece una tarea imposible. Si nos fijamos en el mapa, se ve que los buques mercantes toman 2 días para hacer ese viaje. Se habrían requerido pilotos que esquivaran las redes submarinas, las minas y así sucesivamente en todos los accesos al puerto hacia el Atlántico. Pero la Marina utilizó un canal terrestre específico, el canal Chesapeake-Delaware, que esquiva todo eso. Hicimos el viaje en unas 6 horas. La noticia de esta semana sobre el experimento Filadelfia se la dedico a Fe, habitual comentarista del blog, quien me recordó esta historia. El 28 de octubre de 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, se desarrolló quizás el mayor secreto militar de todos los tiempos en los astilleros navales de Filadelfia. Un barco de guerra se hizo invisible a los radares y la vista humana y apareció a cientos de kilómetros de distancia. Experimento, y que posteriormente relató y sacó a la luz lo sucedido aquel día. Según él, cuando el USS Eldridge desapareció tras el rayo azul, todos los que estaban ahí, viendo lo que ocurría, sufrieron hemorragias nasales y mareos. Pero lo peor sucedió cuando, al cabo de unos minutos, el buque retornó a su posición original, al astillero de Filadelfia. 5 miembros de la tripulación estaban fundidos con la estructura metálica del buque. Otros marineros habían perdido parte de su cuerpo, brazos, piernas, un suceso inexplicable y dantesco que, según cuentan el ejército, quiso ocultar de inmediato, pero que a muchos les costó la vida. El marinero Carl Meredith Allen denunció lo ocurrido años después. En 1956, bajo el seudónimo de Carlos Allende, envió 3 cartas al profesor de astronomía, matemáticas y ufólogo Morris K. Jessup para que publicara lo ocurrido. Explicó, además, que muchos de sus compañeros y tripulantes a bordo del USS Eldridge habían desaparecido delante de él como si una luz los desmaterializara de pronto. Otros estaban encerrados en psiquiátricos guiados por una inexplicable locura. ¿Sirvió de algo el intento de denuncia del marinero Allen? Sí y no. Gracias a él conocemos lo sucedido aquel octubre del 1943,
pero nadie pudo demostrar que el proyecto Arco Iris se realizara realmente. El Instituto Naval Norteamericano apenas dispone de documentos gráficos del USS Eldridge. El propio barco se desmanteló en Grecia en 1951 y reconstruido bajo el nombre de Leon HS. Morris Jessup, el científico que recibió las cartas de Allen, se encontró al poco sin vida en su coche en una carretera de Florida. ¿Y qué hay del propio marinero Carl Meredith Allen? El joven que se arriesgó a relatar lo sucedido terminó su vida como muchos de sus compañeros de la Marina, testigos del experimento Filadelfia. Se declaró loco y encerrado en un asilo. Lo ocurrido con el USS Aldrich parece estar envuelto aún en las brumas verdes de un secreto que no conoceremos jamás. ¿Cuál es vuestra opinión? La historia ya ha sido llevada al cine en varias ocasiones. Hace unos días volví a ver el film de 2008, aunque la verdad es que la versión moderna me decepcionó un poco, me parece demasiado fantasiosa.